Hermanos, buenas tardes, Dios los bendiga. Quiero compartir una breve meditación. Es una alegría poder tener el privilegio de compartir con ustedes. Sé que nuestros pastores están meditando acerca de las iglesias de Apocalipsis, el mensaje del Señor a ellas. Yo quiero solamente compartir unos breves versículos para esta apertura bíblica. Quiero que leamos en Apocalipsis capítulo 1, es la introducción, la presentación de esta preciosa libro de la Biblia, precioso libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 1, desde el versículo 4, dice así la palabra del Señor. Juan, el apóstol, que es el que está escribiendo, a las 7 iglesias que están en Asia, que son los destinatarios de este libro maravilloso, los primeros destinatarios. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Hermano, es increíble lo que tienen estos pocos versículos acerca de quién es el que manda a Juan a escribir, que es nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 4, por ejemplo, vemos que el Señor saluda por medio de Juan a las iglesias, deseándole gracia y paz a todos los creyentes, en especial a las iglesias. ¿Quién es el que desea esto? El que es, el que era y el que ha de venir, el que es eterno por siempre, que es nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. Y no solamente en las salutaciones del Señor y del Padre, sino de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando la palabra del Señor habla de los 7 espíritus, me habla de la plenitud del Espíritu que mora en nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan dijo que Dios nos da el Espíritu por medida, y Él estaba no solo refiriéndose a los creyentes en el Señor, que podemos beber de la plenitud, sino de que nuestro Señor Jesucristo, en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la verdad, de la deidad. En el versículo 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hablando de la obra de nuestro Señor Jesucristo. El primero, dice, cuando se refiere al primogénito de los muertos, habla de que Él fue el primero en resucitar, en vencer la muerte para nunca más morir. Y lo hizo por nosotros, a nuestro favor, y como precursor, hermano, para que después nosotros, en la resurrección de los justos, podamos decir lo mismo. Sórbida la muerte en victoria. Él fue el precursor de todo eso. El soberano de los reyes de la tierra. En este tiempo en el cual todo el mundo se está tambaleando, nosotros podemos ver que Jesucristo, nuestro Señor, es el soberano de los reyes de la tierra. No hay nada que se escape al control de nuestro Señor. Y no solo eso, sino al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, de su sacrificio, fuimos comprados con su sangre y ahora somos propiedad del Señor. Y nos hizo, el versículo 6 dice, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una traducción mejor, más clara, dice, para Dios nos hizo un reino de sacerdotes y gente santa. Y en el versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes. Esa es la esperanza gloriosa de los creyentes, la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y todo ojo le verá. Y en este versículo está citando Zacarías capítulo 12, acerca que Jehová dice que iba a venir, iban a verlo los que lo traspasaron, y estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y toda esta tierra hará lamentación. Hermano, mire qué contraste. Nosotros estamos anhelando la venida del Señor, esperando su venida en gloria. Y este mundo, cuando Él venga, hará lamentación.
Qué esperanza gloriosa tenemos los creyentes. Y en el versículo 8 termina diciendo, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Hermanos queridos, termina este versículo 8 diciendo que Jesús es el Todopoderoso. Ese era solo un atributo de Dios el Padre, y acá estamos viendo que ahora el apóstol Juan se lo da a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Todopoderoso que tiene dominio y control sobre toda situación, y es el que por medio de Juan le comenzó a dar este mensaje a las iglesias de Asia, y no solo a ellas, sino también a nosotros, los creyentes de esta dispensación. Hermanos, que Dios lo bendiga, que el Señor lo llene de su gracia y hoy a la tarde pueda recibir la edificación que su corazón está necesitando. Que Dios lo bendiga, mis hermanos. remolinear en su nombre, amén. Hay muchas formas de alabar tu nombre y exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona, vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño.
¿Adoramos? Sí. Sí, adoramos. Vamos a adorar el nombre de Jehová. Amén. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es.
iglesia. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Somos la iglesia. Yo soy iglesia. Somos iglesia. Yo soy iglesia. Vos también sos iglesia. Un beso. Yo soy iglesia. Somos iglesia. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Somos iglesia. Somos iglesia. Soy iglesia. Hola, yo soy iglesia. Hola, yo soy iglesia. Hola, buenas tardes, yo soy iglesia, bendiciones. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Chao, chao, bendiciones. Yo soy iglesia. Hola, yo soy iglesia. Saludos. Hola hermanos, ¿cómo están? Les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo y el lema Yo soy iglesia. 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 Somos iglesia. Bendiciones. Nosotros somos iglesia. Somos iglesia. Bendiciones para todos. Dios te bendiga, iglesia. Te saludo con la paz del Señor y a todos los que nos siguen a través de este medio. Dios lo bendiga ricamente. Agradecidos a Dios por estar, al menos conectado a través de este medio. Quería dejar en claro, antes de poder por ahí compartir un pequeño texto con ustedes, de que recibimos una currícula de ASIERA, que es la asociación que integra las iglesias evangélicas aquí de Buenos Aires, para aclarar que tanto Cava como Buenos Aires no tenemos todavía permitido poder hacer los cultos con todas las normas que el gobierno establece, pero sí en el interior, o sea, las provincias y en el interior de Buenos Aires. Quería dejar en claro esto porque hubo alguna confusión y se hizo correr una información de que como que podían volver a hacer culto y no es así. Quiero dejar en claro esto, hermano, para que estemos orando también y para que pronto pueda pasar todo y podamos volver a estar juntos para la gloria de Dios. Quería dejarle un texto de la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 10. La verdad que toda la palabra de Efesios es muy hermosa. Sabemos que tiene 6 capítulos, los 3 primeros capítulos son doctrinales, los 3 restantes son prácticos, pero nosotros podemos rescatar aquí. Podríamos leer varios textos, pero por cuestión de tiempo voy a leer solamente este texto, Efesios 2.10, y dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Maravilloso este pasaje que dice somos hechura suya. Eso habla de un sinónimo de eternidad, porque en Cristo la persona que ha reconocido y se ha arrepentido, el Espíritu Santo le ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, de modo que produzca arrepentimiento. Ahí se cumple lo que habla Efesios capítulo 1, verso 4. Y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esto habla de que ya estábamos en la mente de Dios antes que el mundo fuese. Tú y yo estábamos en la mente de Dios antes que el mundo fuese. Ahora, ¿para qué fuimos? O sea, no solo para tener eternidad, sino para vivir en este tiempo presente. Y entonces, viviendo en este tiempo presente, podemos manifestar la grandeza de lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Por medio de qué? De las obras. Debe ser el fruto de lo que el Señor ya ha hecho internamente. Y esto es maravilloso, que nosotros podamos
y que el mundo puede darle la gloria a Dios viendo las buenas obras que nosotros podamos manifestar. Esto es maravilloso, porque somos hechura suya, creados según Dios para buenas obras. Es que somos salvos por gracia, no por obras, sino que fuimos salvos por gracia. Y esto es importante que cada uno de nosotros podamos entenderlo. Sin embargo, la verdadera salvación siempre va a producir en nosotros, el que es salvo por gracia y ha entendido el plan eterno de salvación para con nosotros, quiero que tengamos presente que esa persona va a manifestar buenas obras por parte de esa naturaleza que porta. Y esto es bueno, es maravilloso. Sin embargo, la verdadera salvación siempre produce frutos para la gloria de Dios. Y qué bueno que cada uno de nosotros podamos examinarnos en este tiempo difícil que nos toca por vivir y podamos ver si realmente estamos obrando para bien, si podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, si se puede manifestar en nosotros. Así que, aunque no somos salvos por obra, sí que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Recuerden, no somos salvos por obra, pero fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Te quería dejar este texto y quiero dar gracias a Dios por este domingo que el Señor nos permite compartir juntos y para que cada uno de ustedes pueda saber de que el Señor siempre espera de cada uno de nosotros que podamos cumplir, que podamos obedecer, que podamos manifestar fruto y buenas obras. Iglesia, Dios te bendiga. Ahora vamos a compartir enseguidita la palabra del Señor. Hola, somos iglesia. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Somos la iglesia. Yo soy iglesia. Somos iglesia. Yo soy iglesia. Vos también sos iglesia. Un beso. Yo soy iglesia. Somos iglesia. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Somos iglesia. Somos iglesia. Soy iglesia. Hola, yo soy iglesia. Hola, yo soy iglesia. Hola, buenas tardes, yo soy iglesia, bendiciones. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Chao, chao, bendiciones. Yo soy iglesia. Hola, yo soy iglesia. Saludos. Hola hermanos, ¿cómo están? Les saluda con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo y el lema Yo soy iglesia. 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 Somos iglesia. Bendiciones. Nosotros somos iglesia. Somos iglesia. Bendiciones para todos. Muy buenas tardes para todos, Dios los bendiga. La verdad que es una alegría estar en este momento compartiendo con ustedes esta reunión. Siempre lo hago desde mi casa y hoy me tocó estar aquí en vivo, así que agradecido a Dios de poder compartir la palabra de Dios, que es lo más lindo que tenemos, es el tesoro que el Señor nos ha dejado, su palabra, sus mensajes que nos llegan al corazón. Es la palabra de Dios, como dijo David, la que convierte el alma, y realmente es lo que hoy necesitamos, ¿no? Como dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en esta tarde vamos a continuar con lo que el pastor estuvo
compartiendo el domingo pasado, en las 7 cartas del libro de Apocalipsis, 7 cartas enviadas por el Señor Jesucristo. Él comentó la primera carta, que es la carta a la iglesia de Éfeso, y yo en esta tarde voy a estar leyendo el pasaje que corresponde a la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Por lo tanto, les voy a compartir Apocalipsis capítulo número 2, desde el versículo 8 al versículo 11. ¿Sí? Son 4 versículos. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerlo todo y después vamos a ir meditando brevemente. Dice: escribe el ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Este mensaje a esta iglesia que estaba pasando por un momento difícil, pero qué bueno es que el Señor Jesucristo, Él está atento. En el capítulo 1 nosotros podemos ver a Jesús caminando en medio de los candeleros. Las iglesias, las 7 iglesias están representadas en el capítulo 1 por los 7 candeleros. Y el Señor Jesús camina en medio de los candeleros. Quiere decir que el Señor Jesús, que es el dueño de la iglesia, porque Él la ganó con su propia sangre, es el que anda en medio de nosotros observando y mirando todas las cosas. Hermanos, no estamos desamparados. Dios siempre estuvo con su pueblo. Cuando Israel salió en libertad de Egipto, Dios le dijo que ellos cuando hicieran sus necesidades en el desierto, que tuvieran una estaca para hacer un pozo y después cubrirlo, porque Dios les dijo: yo camino por en medio del campamento. O sea, el campamento de Israel era vigilado y supervisado por el Señor. Y así también hoy está en medio de su pueblo, vigilando y mirando cada cosa. El Señor no está ausente, el Señor no nos dejó, se fue y dijo: bueno, arréglensela como puedan, después vemos. No, Él está, su presencia es permanente en medio de nosotros, y nosotros por eso estamos agradecidos y bendecidos sabiendo que Él está. Por eso Él, cuando en todas las 7 iglesias se presenta con algunos de los atributos que fueron leídos algunos por mi hermano Aldo al comenzar la reunión, de esos atributos que tiene el Señor, siendo hoy Dios Todopoderoso y con toda la autoridad que le ha sido dada, porque cuando el Señor resucitó, se juntó con los discípulos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Así que el Señor tiene todo el poder, y entonces Él se presenta como el primero y el postrero. Es importante la presentación, ¿no? Cuando el Señor se muestra quién es, porque nosotros, hermanos, como iglesia, tenemos que saber quién es nuestro Señor. No, si no conocemos bien quién es nuestro Señor, bueno, entonces muchas cosas no vamos a entender. Pero qué bueno es que sepamos que Él es el primero y el postrero, ¿sí? Y esta es una frase tomada del Antiguo Testamento. En el profeta Isaías, en el capítulo 44 y verso 6, dice así la palabra de Dios: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo.
Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego, vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Qué tremenda esta palabra, ¿no? Cómo Dios se presenta delante de su pueblo como el eterno, ¿sí? El todopoderoso, el que sabe todo y determina todas las cosas. Él declara, pone en orden y establece todas las cosas que tienen que suceder. Por eso es muy importante que entendamos la soberanía de Dios, que muchas veces no podemos entender cómo es que Dios actúa en su soberanía y en su ciencia y en su predeterminado consejo, porque Él determina por anticipado las cosas, permite que ciertas cosas sucedan que a nuestro ojo humano, a nuestra manera de ver, son desgracias. Diría, uy, pero qué mal esto, ¿por qué tiene que ocurrir esto? Bueno, pero siempre entendamos que Dios tiene un fin y tiene un plan y un propósito. Y cuando Dios determina las cosas, las determina para sus hijos, para aquellos que le aman, para aquellos que le sirven. Y cuando Dios determina cosas para sus hijos, determina cosas buenas. Mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos. Yo tengo pensamientos de bien y de paz. Los judíos iban al cautiverio, iban a la ruina, perdían la ciudad, perdían la tierra, perdían todo. Muchos murieron, otros fueron desnudos caminando 700 kilómetros como esclavos. Parecía la ruina total. Y ellos pensaban, bueno, chau, se terminó todo. Pero Dios manda al profeta de Isaías y le dice, yo tengo pensamientos de bien. ¿Y cómo en semejante desgracia puede haber un bien? Es más, al profeta Isaías le hace comprar una heredad de una tierra que ya no iba a ser de ellos. ¿Pero para qué? Para que ellos vieran que después de 70 años ellos iban a volver. Y que Dios iba a continuar con sus planes y sus propósitos. Era un trato de Dios, era un trato. Entonces el Señor se presenta como el primero y el postrero, como el eterno. También lo dice en Isaías 48:12, si lo quieren leer después. Y dos cosas. Primero se presenta como el eterno, el todopoderoso. El Señor Jesucristo es Dios, hermano. No es un ángel, no es una criatura, es Dios. Y también es interesante de que desde este texto de Isaías que habla de Jehová, el eterno, dice, vosotros sois mis testigos, y de ahí salen los testigos de Jehová, ¿no es cierto? Y qué interesante de que Jesucristo aquí se presenta de la misma manera que Jehová en el Antiguo Testamento. Él es el Dios eterno. Acá podemos ver que la naturaleza del Hijo es la misma naturaleza del Padre. Él es Dios eterno. Pero no solamente es Dios eterno, es Dios encarnado. Ese es el misterio de la piedad. Dios hecho carne, hecho hombre. ¿Cómo? Dios se hizo bebé y habitó aquí entre nosotros. Este hombre que habitó, dice, y el que estuvo muerto, o sea, para morir hace falta un cuerpo humano, ¿no es cierto? El que tuvo vida acá en la tierra, yo estuve acá en la tierra, estuve muerto y vivió. Porque Jesús no se quedó en la tumba. Venció la muerte. Gloria a Dios. La muerte ya no tiene poder. El aguijón de la muerte fue quitado. Jesús le quitó el aguijón a la muerte. Si quieren leer estas palabras maravillosas, léanla en la segunda parte de 1 Corintios 15, donde Pablo expone magistralmente cómo va a ser nuestro cuerpo de resurrección y cómo la resurrección vencerá a la muerte y el postrer enemigo ha sido vencido. Por lo tanto, Jesús se presenta como el que tiene control, poder, autoridad, no solamente en esta vida, sino en la vida futura, y tiene poder para levantar a las personas de los muertos. Y esta misma persona, este mismo Señor Jesucristo que está hablando aquí, porque aunque el que escribe la carta es Juan, el que habla es el Señor, dice, yo es el Señor mismo, no es Juan, es el Señor Jesucristo. En el versículo 9 de Apocalipsis 2:9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero aclara, hace una aclaración, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás.
O sea, Jesús conocía todas las cosas, todo lo que estaba pasando, no era ajeno. A veces nos da ganas como decir, Señor, ¿no ves lo que está pasando? No sé si alguna vez se lo dijiste a Dios, yo más de una vez le dije, Señor, pero ¿no estás viendo lo que está sucediendo? Es muy humano esto. Miren, muchos salmos, los salmistas, hombres de Dios, decían, Señor, despiértate, levántate, mira, Señor, ¿no? Como si Dios estuviera ajeno a nuestra realidad. Es por la distancia física que tenemos, porque nosotros vivimos en un mundo físico y Dios es espíritu, pero Dios está en todos lados, está en todas partes y está viendo todo y ve nuestras obras. Y las obras de los hermanos que estaban viviendo en esta iglesia eran obras aprobadas por Dios, porque el Señor no reprende ni reprueba ninguna de sus obras. En otras cartas hay reprensiones, hay quejas, hay denuncia de que sus obras no eran buenas. Sin embargo, estos hermanos tenían buenas obras, ¿no? Como habló nuestro pastor antes que yo, Dios nos ha creado para buenas obras. Y en la vida del cristiano importan las obras, ¿no? Muchos dicen, bueno, no importa, somos salvos, no importa lo que hagamos. Total, ya somos salvos, da lo mismo cualquier cosa. Bueno, eso es una mentira, es una falsedad. Dios anhela que tengamos buenas obras, ¿sí? Buenas obras, creado para buenas obras. Y estas buenas obras se estaban manifestando en los hermanos de Esmirna. Ellos estaban viviendo el Evangelio, estaban siendo fieles a Dios, estaban predicando el Evangelio, pero eso les trajo una tremenda tribulación. Porque en esa ciudad era adorado el emperador y entonces todas las personas tenían que rendirle culto al emperador. Los judíos habían logrado que ellos fueran exceptuados de esa adoración. Los romanos habían aceptado que los judíos eran un pueblo monoteísta y que no adoraban los dioses de los romanos. Y a través de muchas guerras que tuvieron los judíos, que se levantaron en armas siempre contra todos aquellos que le quisieran hacer adorar a otro dios, ellos habían conseguido que los respeten. Y el evangelio, los cristianos, al principio, fueron tomados como parte del judaísmo, como parte de que eran al mismo grupo judío. Por eso los romanos no los perseguían. Pero los judíos que habitaban ahí en Pérgamo, en Esmirna, se ocuparon de que las autoridades supieran, los judíos, de que esos cristianos, algunos judíos, algunos gentiles, no pertenecían al grupo de ellos. Por lo tanto, les obligaban las autoridades a querer que adoren a sus dioses. Y por esa causa, como los hermanos se negaban a adorar a otro Dios que no fuera el Dios eterno, el Dios verdadero, ellos empezaron a sufrir persecución, ¿sí? Y eso trajo que también perdieran sus bienes. Ustedes saben que todos los gobiernos totalitarios, cuando se volvieron en contra de un grupo, cito el ejemplo de los nazis contra los judíos, ellos los despojaron de todos sus bienes. Siempre los opresores despojaron de todos sus bienes a las personas oprimidas. Y los cristianos de la primera época también sufrieron. El escritor a los Hebreos en el capítulo 10 dice que los hermanos habían sufrido el despojo de sus bienes con gozo, sabiendo que tenían una mejor herencia en los cielos. O sea, era algo que estaba ocurriendo en ese tiempo y los hermanos, por eso eran pobres materialmente. No tenían escasez de cosas materiales. Pero el Señor les aclara que no eran pobres espirituales. Eran pobres materialmente, pero eran ricos. Dice, pero tú eres rico. Y qué linda esta palabra, ¿no? Que Jesús estaba mirando sus obras, estaba probando su conducta, su manera de actuar. Dice, para que vean vuestras obras, vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Jesús dijo que éramos la luz del mundo y la sal de la tierra. Ellos estaban alumbrando allí, estaban mostrando y estaban sufriendo la opresión de un sistema, de un gobierno mundial y una adoración mundial a un solo hombre, como dentro de poco va a volver a sufrir este mundo, como estamos tratando los días martes. Ellos estaban sufriendo eso y eso les trajo persecución y eso les trajo
que no podían tener sus cosas materiales, andaban por ahí errantes, perseguidos, escondidos. En Roma los cristianos vivieron mucho tiempo escondidos en las catacumbas, en las tumbas, en los lugares ocultos, para que podían de esa manera sobrevivir, pero no eran ricos. Qué importante esto, ¿no? Que podemos ser pobres materialmente, pero podemos ser ricos espiritualmente. Que las cosas materiales y las espirituales van por dos caminos distintos, ¿sí? Los judíos tenían el pensamiento de que una persona aprobada por Dios era una persona rica materialmente. Por eso cuando Jesús dijo que era muy difícil meter a un rico en el reino de los cielos, entonces la primera respuesta de los discípulos dijeron, bueno, entonces nadie se salva. Porque ellos pensaban que los primeros en el reino de los cielos eran los ricos. Sin embargo, Jesús vino a mostrar que no es así, porque Él no vino con riquezas materiales. Jesús ocupó una posición baja materialmente y socialmente, económicamente aquí en la tierra. Él fue un trabajador, Él trabajó con sus manos, y saben que para los romanos en la época de Jesús, trabajar con las manos era algo indigno. Los ricos no trabajaban con sus manos, tenían esclavos. Entonces para alguien que trabaje con sus manos ya era despreciable. Jesús trabajó con sus manos, era conocido por ser carpintero, no era conocido por ser dueño de una multitud de esclavos que trabajaban para él. Él era un trabajador. Y Jesús honró el trabajo y honró la vida sencilla, pero fiel a Dios. Porque tanto él como su madre, como su padre, eran fieles a Dios. Eran hombres piadosos. Dios escogió a María y escogió a José porque eran hombres piadosos, hombres que estuvieron dispuestos a hacer su voluntad, a pesar de que les costó un montón, porque María fue rechazada, despreciada. Hoy está siendo pasada por la televisión una serie de Jesús, y ahí se ve bastante cómo María fue perseguida en su pueblo y tratada de prostituta y un montón de cosas, y José también fue despreciado, pero se mantuvieron fieles, honraron su ministerio. Entonces Jesús también vivió en escasez, pero no le impidió realizar su ministerio. Es más, cuando cumplió su ministerio, él dijo, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Jesús tuvo que dejar su casa, tuvo que dejar su ciudad, su pueblo, Nazaret, porque los habitantes de Nazaret lo rechazaron y se tuvo que ir a vivir de prestado en la casa de Pedro. Y después andaba por allí, caminando, a veces durmiendo a la intemperie, a veces comiendo bien, a veces comiendo poco, pero nunca por eso pensó, ni dijo, ni sintió Jesús el desamparo de Dios, ni por eso dijo, no, así no puedo servir a Dios. Todo lo contrario. Para lo que él necesitaba para vivir en esos días, Dios se lo proveyó. Dios tocó corazones de personas que ofrendaran. Jesús vivió de las ofrendas de las personas que tenía a su alrededor y él cumplió su ministerio. Y entonces honra acá a estas personas que estaban pasando por una situación económica difícil. No porque pasemos por una situación económica difícil quiere decir que estemos mal con Dios. Por eso a Job también lo acusaron de que estaba en pecado, porque le había venido una ruina material y una enfermedad, y los amigos de Job pensaban que él estaba en pecado, y sin embargo no era así. Job no había cometido ningún error, ningún pecado. Era simplemente una prueba que estaban pasando, era simplemente una circunstancia temporaria. Entonces los hermanos estaban firmes, estaban pasando la tribulación, y los judíos blasfemaban contra ellos. Sin embargo, para ellos no era un tropiezo tampoco. Entendían de que era normal de que los que no conocen a Dios blasfemen el nombre del Señor, por lo tanto seguían adelante. Por eso, en el versículo 10, les da esta palabra de ánimo. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Gloria a Dios. No temas. Qué linda esta palabra, no temas. Muchas veces dijo el Señor a su pueblo, no temas. Y muchas veces el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, no teman. En medio de una tormenta se les apareció caminando sobre el agua y le dijo, no teman, soy yo. Ellos pensaban que era un fantasma. Y muchas veces necesitamos ser afirmados. ¿Saben que el otro día hablábamos en los estudios bíblicos que el temor
es fruto del desconocimiento, ¿no? De lo que está pasando. Cuando entramos a un lugar y no sabemos qué hay, en una oscuridad nos da miedo. O cuando nos sobreviene una circunstancia que no pensábamos que iba a venir, o cuando no sabemos cómo va a suceder el futuro, qué va a pasar, nos da temor. Pero el Señor quiere que nosotros nos confiemos en Él. El verdadero amor echa fuera el temor. Saber que Jesús nos ama, saber que Él tiene un plan sobre nuestra vida, saber que las cosas que nos suceden a los hijos de Dios siempre redundan para bien. Eso es un conocimiento que quita el temor. Yo me gozo siempre en leer la historia de José, el hijo de Jacob, y se los recomiendo que la lean, está en Génesis, donde él fue vendido por sus hermanos de esclavo, fue llevado esclavo a la casa de Potifar, luego fue llevado preso a la cárcel, pero él nunca se quejó. Y él siempre buscaba a Dios y él sabía que la presencia de Dios estaba con él. Y cuando luego de que salió de la cárcel y fue gobernador de Egipto y llevó adelante el plan de salvación de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, cuando aparecieron sus hermanos muertos de hambre y él se les reveló, ellos no sabían que estaba vivo, ellos pensaban que estaba muerto, les dijo, miren, no tengan miedo, porque los hermanos pensaban que José se iba a vengar de ellos, iba a tomar venganza del mal que le habían hecho. Y José le dice, no. ¿Saben que Dios preparó todo esto para bien? Gracias a que Dios me trajo acá, hoy toda nuestra familia puede tener sustento. Miren la visión que tenía José de la vida. Una visión en la cual entendemos de que Dios lleva el control de todas las cosas y que nada malo nos puede suceder. Eso es lo que le está diciendo el Señor. No teman lo que van a padecer. Van a padecer. Van a padecer. Van a padecer persecución, cárcel, dice. He aquí el diablo echará a algunos en la cárcel. No solamente iban a ser perseguidos, van a ser encarcelados. Y algunos iban a ser muertos. Pero no tengan temor. Yo estoy al control. Es interesante que a esta iglesia le dice, no temas lo que vas a padecer. Porque van a padecer cárcel y van a padecer muerte. Pero a otra iglesia, un poquito más adelante, en la iglesia de Filadelfia, capítulo 3, verso 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba en que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. A una iglesia le dice, no temas lo que vas a padecer, sufrí, pasá, no hay problema, yo estoy contigo. Y a la otra le dice, yo te voy a guardar. No vas a pasar por la hora de la prueba que va a venir sobre los moradores de la tierra. Y eso es lo que muchas veces esa tensión que tenemos en Dios que no entendemos, porque algunos padecen, otros más, otros menos, porque algunos tienen más, otros menos, es lo que muchas veces nos turba, porque queremos razonarlo. No, hermano, no lo razones. Recibí las cosas como Dios las ha diseñado. Entendé que los diseños de Dios son perfectos. Entendé que los planes de Dios no pueden fallar ni pueden fracasar, porque están hechos con alguien que nunca se equivocó, ni jamás lo hará. Nosotros vemos a Esteban, tremendo hombre de Dios. Esteban era un diácono de la iglesia y él predicó a los judíos de una manera extraordinaria, con una sabiduría que los judíos no la podían refutar. Es más, hasta su rostro estaba lleno del Espíritu Santo, su rostro era como el rostro de un ángel. Y los judíos se taparon los oídos para no escucharlo y arremetieron contra él y lo juzgaron, lo condenaron y lo apedrearon. Pero luego, más adelante, vemos a Saulo de Tarso, convertido luego en el apóstol Pablo, que también las personas lo apedrean, lo dejan fuera de Listra. Y sin embargo el apóstol Pablo se levantó y siguió predicando el Evangelio. No murió. ¿Por qué? Esteban murió, Pablo no murió. Ahí vemos la soberanía de Dios, hermano. Dios ha determinado para cada uno un tiempo aquí en la tierra. Un tiempo de vida, un tiempo de servicio. Y entonces le dice, miren, no temen lo que van a padecer. Algunos el diablo los va a echar a la cárcel. ¿Quién andaba detrás de la persecución? ¿Quién anda detrás de la oposición contra el pueblo de Dios? ¿Quién es el que se levanta contra todo lo que es de Dios? El diablo. Acá está identificado el enemigo. A veces nosotros miramos a las personas.
Yo trato de entenderlo así cuando estoy en la cárcel y los hermanos sufren persecución por ser cristianos, porque aunque les parezca mentira, en la cárcel los hermanos por ser cristianos sufren persecuciones. Y yo trato de hacerles entender a los hermanos que no es el hombre, porque nosotros lo primero que miramos es el instrumento humano que el diablo usa y queremos ir contra ese instrumento y generar odio contra la persona que nos persigue. Pero no es la persona. Nosotros tenemos que ver más allá de quién es el que te persigue, el que te hace la guerra, si es el vecino, que te pone la música, que te tira la basura, que te mira mal, el compañero de trabajo, que habla mal de vos y te quiere hacer perder el puesto. No es él, no es él. Es el diablo el que anda detrás. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Acá la palabra probado es la misma que se usa para probar el oro y la plata, para purificarlo. Es para revelar la calidad de algo. Cuando la plata se mete en el fuego, se le sale la escoria y queda plata refinada en fuego, más pura. El oro sucede el mismo procedimiento. Y dice que nuestra fe, dice Pedro en el capítulo 1 del 1 de Pedro, que es más preciosa que el oro. Va a ser probada con fuego, para ser hallada en gloria, honra y alabanza cuando se manifieste el Señor Jesucristo. Entonces nuestra fe va a ser probada de alguna manera. Y estos hermanos estaban siendo probados. Iban a tener tribulación, aflicciones, cosas que lo iban a hacer sufrir. Pero, miren qué importante, en el verso 10 dice, pero por 10 días. Gloria a Dios. Quiere decir que la tribulación tiene un término establecido por Dios. No estamos en las manos del enemigo para que haga con nosotros lo que quiera. No. Cuando Dios fue en contra de Job, el diablo fue en contra de Job, Dios le puso límite al diablo. Lo mismo sucedió cuando quiso ir contra los apóstoles. Jesús le dijo, el diablo ha pedido para zarandearos y yo he orado para que vuestra fe no falte. O sea, el diablo tiene que pedir permiso a Dios y tiene límites, porque Dios le estableció límites. Y aquí hay un límite, el diablo va a ir contra ellos, pero solamente por 10 días. Qué bendición, ¿no? Que la prueba tiene un principio y tiene un final. Por un poco de tiempo, dice Pedro. Si es necesario y por un poco de tiempo, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario. Y si es necesario, lo tenemos que pasar. Por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Qué importante esto, de ser fiel hasta la muerte. Sea que la muerte venga porque nos maten, o sea que la muerte venga por muerte natural o por alguna otra forma. Pero el consejo del Señor, la exhortación del Señor es a ser fiel. Fiel significa que no cambia, que sigue igual. La palabra fiel significa eso, que no cambia, que sigue igual. Dios es fiel. Él es fiel y Él espera que nosotros también seamos fieles. Él, cuando nosotros somos infieles, permanece fiel. Pero no es la voluntad de Dios que seamos infieles, sino la voluntad de Dios es que seamos fieles hasta la muerte, porque hay una corona, hay un premio, hay una recompensa. Acá la palabra corona es la palabra estéfana, que es la corona que recibían los vencedores en los juegos deportivos. Hay dos palabras que se usan para corona en griego. La otra representa las coronas de los reyes, que es la palabra diadema. Esta es la corona de premio, de galardón, por haber sido fiel al Señor. Por eso decía que nuestras obras van a repercutir en la eternidad, hermano. Todo lo que hagamos aquí en la tierra, que sea hecho dentro de la voluntad de Dios, va a permanecer con nosotros. Y todas las obras de la carne, todas las obras que hagamos, que no sean conforme a la voluntad de Dios, van a ser quemadas, dice 1 Corintios 3. Van a ser pasadas por fuego y van a ser quemadas. Por lo tanto es importante que nuestras obras sean obras de honra a Dios, de fidelidad a Dios, de seguir perseverando, no importa la circunstancia que nos toque vivir, no importa si nos permiten salir, si no nos permiten salir, si permiten hacer las reuniones, no permiten hacer las reuniones, si podemos reunirnos o no, si podemos andar o no, no podemos ir de vacaciones o no, no importa, tenemos que seguir siendo fieles a Dios, no importa las circunstancias que nos toque vivir. Hoy estamos bajo una aflicción, que es esta cuarentena, pero bueno, tenemos que soportarla.
nosotros por una cuarentena ya queremos desmayar, imagínense si nos estuvieran matando. ¿Qué sería de nosotros, no? Entonces, qué bueno saber que hay una corona de vida eterna, que la muerte no tiene poder. El temor a la muerte tiene a muchas personas esclavas. El temor es un lazo, es una atadura. Yo estaba escuchando el otro día un médico que decía que el miedo al virus es peor que el virus en sí mismo, porque el miedo hace que la persona se predisponga para ser enferma, baja las defensas. Estaba hablando de un doctor, un médico. Miren qué importante, ¿no? Nuestra actitud. Los médicos reconocen todo, que la actitud del paciente es fundamental. Por eso a ellos nunca le van a dar un diagnóstico, le va a pasar esto o aquello, porque dos pacientes frente a la misma enfermedad pueden reaccionar de dos maneras distintas. Uno con optimismo, con fe, con ganas de vivir, y el otro con miedo y temor, entregándose a la muerte. Entonces nosotros no nos entregamos a la muerte con miedo y temor. La muerte para nosotros es un amigo, la muerte para nosotros es una puerta, es la posibilidad de pasar a una mejor vida, porque la esperanza que nosotros tenemos no está acá en la tierra, está después de esta vida, la vida venidera. Las promesas del cristiano son en la vida venidera. La gloria, la abundancia, la perfección, la maravilla, la felicidad, el gozo perpetuo, cuando saltaremos como becerros de la manada, cuando todas nuestras lágrimas serán secadas, cuando todos nuestros dolores se pasarán. No son en esta vida, sino son en la vida venidera, en la que el Señor nos va a dar. Por lo tanto, el Señor los anima a no tener temor, a enfrentar la vida sin temor. No importa lo que suceda, no importa lo que venga. Si el Señor está por nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? No hay nadie que pueda separarnos, ni nada que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, ninguna cosa creada, nada, absolutamente. Hay una corona. Y qué bueno lo que dice acá en el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué lindo que esta palabra no es una palabra de hombre, es la palabra del Espíritu. Y la palabra del Espíritu es la que nos da vida espiritual, es la que fortalece nuestro hombre interior. Ese hombre nuevo que Dios formó se alimenta de la palabra del Espíritu. Oiga, el que tenga oído. ¿Por qué dice el que tenga oído? Porque para oír a Dios tenemos que tener un oído espiritual. Tenemos que nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no podemos oír a Dios. Las palabras de Dios nos van a sonar como cosa humana. Ahora, cuando nacemos de nuevo, entonces sí, podemos oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la promesa es que el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda muerte es la separación eterna de Dios. Es los que no creen, los que rechazan el Evangelio, los que no aceptan la salvación, el favor de Dios, el amor de Dios enviado a través de Jesucristo, entonces ellos van a ser condenados. Muchas personas dicen, ¿por qué Dios manda a la gente al infierno? Bueno, quiero decirle una cosa, hermano, Dios no manda a nadie al infierno. Dios manda a los hombres a que se arrepientan y que se vuelvan. Eso es lo que Dios manda. Nunca Dios manda a nadie a la condenación. Dios manda a las personas a que se libren. Volveos a mí, limpiaos y sed limpios. Hay una fuente de limpieza, hay una fuente de purificación, hay una fuente permanente para salir del pecado, para salir de la condenación, y esa fuente, esa limpieza es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario nos provee salvación. Lógico que el que desprecia eso, el que decide voluntariamente no volverse a Dios, no le queda otro destino que estar separado de Dios para siempre. Entonces quiero que por favor entendamos esto, que la condenación es que el hombre dice, y esta es la condenación, dice Juan capítulo 3, en que la luz vino al mundo,
Pero los hombres amaron más las tinieblas. Más las tinieblas. Si yo amo las tinieblas, ¿a dónde voy a ir a parar? Lógicamente, a un lugar donde solamente hay tinieblas. Y esa es la muerte segunda. Pero ¿sabe qué? En esta noche el Señor no quiere que nadie se vaya a la muerte segunda. Esta palabra y este mensaje no solamente para la iglesia, es para cualquiera que esté escuchando. Quizás nunca recibiste a Cristo, quizás nunca te entregaste en él, quizás conoces a Cristo de palabra, por la película, por la historia, pero nunca tuviste un encuentro personal con el Señor. Nunca aceptaste que Cristo es tu Señor y tu Salvador. Nunca reconociste que Jesús murió y resucitó para que vos seas libre de tu pecado, de tu vida de separación de Dios y te unas al Señor. Quizás en esta noche el Señor te está llamando a eso, a que vos te vuelvas al Señor y le pidas perdón, te arrepientas de tu pecado y le pidas perdón. Esta iglesia estaba enfrentando situaciones tremendas, pero no estaban solos. El Señor estaba ahí, defendiéndolo y dándole la fuerza para atravesar esos momentos. Algunas veces Dios nos quita del problema y otras veces el Señor está con nosotros. Israel algunas veces tenían que pelear ellos contra el enemigo y el Señor estaba con ellos y les daba la victoria. Y otras veces le decía al Señor, no, esta vez ustedes no van a pelear, esta vez ustedes se quedan quietos y yo voy a pelear. Y más de una vez Dios hizo que los enemigos se vuelvan contra sí, peleen entre ellos, se exterminen entre ellos. En una oportunidad un ángel de Jehová mató 185.000 soldados del campamento de los enemigos, en una sola noche. Entonces, hay momentos en que Dios va a estar con nosotros peleando, y hay momentos en que Dios nos va a librar de las batallas y de las peleas. Eso es solamente Dios el que tiene la potestad. Nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, como lo hizo esta iglesia. Por lo tanto, hermano, espero que esta palabra bendiga tu vida. A mí me bendice siempre. Me hace bien. Cada vez que oigo estas palabras del Señor, no temas, yo conozco tus obras, yo estoy contigo. Estas palabras me hacen bien, me dan seguridad, me muestran que el Señor está ahí, que no estoy abandonado, ni estoy solo, sino que todo va marchando, todo va ocurriendo. David le pedía a Dios, Señor, cumple tu propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Qué lindo, ¿no? Dios va a cumplir su propósito en tu vida y en el mío. Jesús vivió una vida no exenta de problemas y de tribulaciones y de persecuciones y que lo llevaron a la cruz. Pero antes de morir, la noche anterior, en Juan 17, él dijo, Padre, la obra que tú me diste, la he terminado. Ahora, dame la gloria que tenía contigo. Bien, Jesús no estaba desesperado por la muerte. Fue al Getsemaní, oró porque sintió el peso del pecado de todo el mundo que venía sobre sí. Y dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y con esa fe y con esa oración y la respuesta que Dios envió a esa oración, porque Dios envió un ángel para confortarlo, Jesús se levantó e hizo todo lo que tenía que hacer. Y en esta noche, levántate. No sé cómo estás, pero levántate. El Señor te dice que te levantes, que está contigo. Que lo recibas si no lo tenés, y si lo tenés, que confíes en Él, y si te apartaste, que te vuelvas a Él para recibir fuerza, para seguir adelante. Hasta el último día, hasta que se cumpla el plan y el propósito. Dios tiene un plan y un propósito. Encontralo y llevarlo adelante. Y esa va a ser el gozo y la felicidad de tu vida. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a terminar esta reunión orando y pidiéndole al Señor su bendición. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta noche. Gracias por todo, porque hemos cantado, hemos alabado, hemos bendecido tu nombre, Señor, y también hemos leído tu palabra y hemos recibido esta palabra maravillosa que nos alienta, que nos anima y que nos da fuerza para seguir adelante. No mirando las cosas que nos suceden, sino poniendo nuestra mirada en ti.
Por eso en esta noche levantamos nuestros ojos espirituales a ti, Señor, y te pedimos que tú nos des la fuerza, la fe y la capacidad necesaria para seguir adelante en estos momentos difíciles. Te pido por aquellos que no te conocen y que han escuchado este mensaje y que se quieren volver a ti, que en este momento te puedan pedir perdón a ti, que tú los puedas perdonar, los puedas lavar, los puedas limpiar y los puedas llenar con tu Espíritu Santo, como así también aquellos que están apartados en esta noche, que tú los puedas reconciliar, los puedas traer a ti de vuelta, y aquellos que están firmes, Señor, que puedas animar, llenar de fe y de confianza en esta noche, que puedas limpiar de toda enfermedad, de todo mal, Señor, a mis hermanos que están necesitando y están clamando a ti, Señor, por cada una de las necesidades. Yo te ruego por cada uno de ellos. Te lo pongo en tus manos, Señor. Te doy gracias. Gracias por estar. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por habernos buscado, encontrado y salvado, Señor. Porque tú nos fuiste a buscar. No te elegimos nosotros a ti. Tú nos elegiste a nosotros. Nos buscaste y nos hallaste. Y nos salvaste, Señor. Nos llevaste al redil y nos pusiste en medio de tus ovejas. En tu pueblo, en tu iglesia. Gloria a tu nombre. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te alabamos y te bendecimos y te honramos. Como el único y verdadero Dios, el Todopoderoso, el Eterno, el que hace todas las cosas perfectas, el que saca reyes, pone reyes y decide el futuro de todas las cosas, Señor. A ti te alabamos en esta tarde. A ti te honramos. Nos unimos al cielo que te adora. Nos unimos al cielo que te alaba. Nos unimos al cielo que te bendice, Señor. Y te bendecimos en esta noche. Te damos gracias por todas las cosas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos todas estas cosas. Amén, amén y amén. Bueno, buenas tardes. Dios los bendiga mucho.